Vamos a esperar a que se conecten. La verdad es que un día muy contento, muy feliz, pero bueno, vamos a esperar. Ya son aquí las... ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Espero que todas y todos estén muy bien. Les mando muchísimos saludos desde Milán, aquí en Italia. La verdad que muy feliz hoy aquí festejando mi cumpleaños. La verdad que muy emocionado, muy contento. Y bueno, antes de cualquier cosa quiero de verdad que a las personas que me han escrito, son muchísimos mensajes. La verdad es que no me da la vida para contestar cada uno, pero lo que sí es que la energía de cada uno de ustedes, la energía de todas las personas que me escriben, la siento aquí y estoy bien contento. Muchos saludos hasta Guadalajara, qué padre que nos están viendo desde por allá. Y bueno, nada, primero agradecerles porque siempre es muy lindo, es muy alegre cuando tienes personas que ni siquiera conoces, nunca has visto físicamente, pero que te une un pensamiento, que te une siempre el deseo de ayudar, de servir y sobre todo siempre de pues tener un pensamiento crítico. Eso es realmente yo creo que el común denominador de las personas que me ven, personas que siempre están despiertas, personas que siempre están buscando nuevas formas de pensar. Y a mí, bueno, me encanta siempre compartir lo que pueda. Y hoy quiero hacerlo porque en este día, que es cumpleaños de mi papá, mío y de mi mamá, bueno, ahora me tocó pasarlo por trabajo fuera, aquí en Milán, en Italia. Muchos saludos hasta Colombia, qué gusto. Cali, me encanta Cali. Pues a mí me pasó ahora tocar y pasar este cumpleaños desde Milán por trabajo, y justo hoy en mi cumpleaños pues también trabajando. Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz porque digo, no es normal. Yo la verdad es que no he visto esto, el que mi papá, mi mamá y yo pues hayamos nacido el mismo día y el mismo mes. Muchísimas gracias hasta Playa del Carmen, qué gusto también, qué alegría. Y bueno, yo me siento feliz y me siento alegre porque primero fui un niño, una persona que siempre tuve mucho amor a pesar de mucha disciplina. Yo te quiero compartir hoy algunos pensamientos y bueno, la verdad es que son muchas emociones encontradas, pero bueno, llegas a un punto en la vida en donde realmente el dolor ya no te duele. Eso es un momento muy importante. No sé si les ha pasado, pero ¿se acuerdan cuando, bueno, yo ya tengo por lo menos unos 15, 18 años, en donde tuve como que mi primer amor? Y bueno, yo literalmente me cortaba las venas y realmente yo decía, bueno, yo nunca voy a volver a amar así y nunca me voy a enamorar como me había enamorado. Y bueno, siempre es como ese primer amor que lo vives intensamente y es muy interesante porque las emociones son muy tramposas, los sentimientos son muy tramposos. Y hay momentos en donde dices, bueno, lo que siento ahora lo voy a sentir absolutamente para siempre y mis sentimientos no van a cambiar. Y esas emociones y esos sentimientos te llevan a tomar decisiones que luego muchas veces en tu vida pues te cambian completamente el rumbo, te cambian completamente pues la razón y la motivación de tu vida, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho esos momentos cuando yo sentía que mis sentimientos eran absolutos y que, por ejemplo, cuando me enamoré por primera vez, jamás iba a volver a sentir algo similar. Y bueno, siempre yo he amado intensamente y siempre he vivido intensamente y a mí me enseñaron a no tenerle miedo al miedo. Entonces siempre me he dejado como llevar, no importa pues por los fracasos o por las experiencias que pases. Pero bueno, llega un momento en la vida
y eso es lo que me está pasando ya a mí ahorita, que entiendes que el amor o el sentimiento del amor, porque una cosa es amor y otra cosa es la ilusión del amor, porque a veces te terminas enamorando no de la otra persona, no de tu pareja, te terminas enamorando de ti mismo, porque tú ves en la otra mujer, en la otra pareja, lo que tú quieres observar, y realmente eso no necesariamente es amor. Pero llega un momento en la vida, y les digo que eso es lo que me está pasando ahorita, en donde entiendes que el amor dura o es lo suficientemente intenso por el tiempo necesario, no más y no menos, porque hay historias eternas que se viven en un segundo, que son fugaces, pero que son intensas y son maravillosas, y realmente pues tienen muchísimo más significado, porque a veces puedes pasar la vida entera con la monotonía, puedes pasar realmente compartiendo un techo, compartiendo a veces la vida con otra persona, porque la tienes que compartir, pero no porque realmente quieres estar con esa persona, porque no hay un proyecto de vida común, porque no hay una razón personal, sino que hay otros motivos, a veces los hijos, a veces intereses, a veces, sobre todo ahora cada vez más, el dinero, cosas materiales. Pero realmente no eres feliz porque no te estás consagrando a un proyecto de integrarte con otra persona, de integrarte con tu esposa, con tu pareja o con quien ames en general. Y eso te lleva a que lo que empezó como un amor intenso, lo que pasó como una cosa realmente mágica, el tiempo lo va volviendo monótono. Y por eso digo que madurar es cuando entiendes que las cosas duran lo que deben de durar y lo vives intensamente, porque luego te das cuenta que llega también un momento en la vida, es como cuando a una placa de acero o cuando estás haciendo una aleación, golpeas, pero un momento en que el alma sabe que el dolor ya no duele, y esa es una de las cosas que yo nunca pensé experimentar. He sufrido tanto, tan intensamente, me han pasado cosas tan duras en mi vida, que el dolor ya me dejó de doler y se convirtió en una inspiración. Es decir, a mí ya el dolor no me da miedo. Y de verdad, es como cuando te pellizcan así y te pegan, te pellizcan y te siguen golpeando, y de verdad que no comprendes, pero ya no te duele, aunque te vayan pegando, golpeando, y ya llega un momento en la vida en que el dolor ya no duele. Y a veces, y no quiero decir con que el dolor sea malo, el dolor es muy importante, porque el proceso del duelo es... cuando lo sabes llevar y cuando lo sabes manejar, es lo que te deja descubrir y es lo que te deja verdaderamente volver a crecer y volverte a levantar. Pero llega un punto, y yo creo que eso es a mí lo que me pasa y lo que a muchas personas les sucede, es que sabes que el amor dura lo suficientemente necesario y que el dolor ya no duele. Y cuando el dolor ya no duele, conviertes el miedo del dolor, lo conviertes en inspiración. Y la verdad es que quiero decirte, de verdad, y te lo deseo de corazón a quien me estás viendo, y esto se va a quedar grabado, y por eso estoy invirtiendo este momento de mi vida, porque de verdad que en ese momento, por lo menos esa es mi versión, pero ese momento alcanzas un estado de plenitud maravilloso, en donde eres la causa de tu identidad y no la consecuencia de un efecto en tu vida. Y entonces en ese momento irradias buena energía, irradias positividad, no positivismo, porque positivismo es una escuela de pensamiento, pero das lo mejor de ti. Y habemos personas, por ejemplo, yo con mi familia
en donde yo, por ejemplo, como me gusta mucho escribir, como necesito mucho mis espacios, porque pues siempre me gusta estar en constante pensamiento, ¿verdad? Pero aprendes a disfrutar intensamente los momentos por el tiempo que sea necesario, y llegas a un punto que esto es algo también muy importante, muy, muy, muy importante, que yo también te quiero transmitir, y esto va para los jóvenes. A mí me tocó, bueno, primero esas son las primeras dos cosas que te quiero decir, que el amor dura lo suficientemente necesario y que el dolor ya no duele, y eso es un proceso de verdad muy impresionante porque te permite crecer brutalmente. Lo tercero que te quiero decir es, y esto de verdad que yo nunca pensé que lo iba a decir, sobre todo pues en una etapa temprana de mi vida, porque he tenido absolutamente todo. Yo vengo de una familia, me veo así muy Catrín y muy así fresón, pero bueno, yo soy hijo de un padre que emigró a México, que llegó como un mochilero, que no tenía nada materialmente, no tenía dinero, y mi papá huyó de la guerra en Israel. Él estaba en contra completamente de la guerra, perdió a su hermano en la guerra de los 6 días, y mi papá decidió salirse de Israel. Mi familia es de orígenes de aquí, de Italia, y mi papá llegó a México en un fin de semana, y que por cierto hoy es su cumpleaños también, y es cumpleaños de mi mamá también, y es increíble, pero ahí, bueno, ahorita les cuento porque quiero ir al punto. Pero bueno, vengo de una familia y sobre todo de un padre que me dejó de mantener cuando yo tenía literalmente 9 años, 7 años. Yo me tuve que ir a trabajar al centro, me tuve que ir a Tepito, y no es un tema de presumir, hay miles y miles y miles de jóvenes y de personas que están en la misma situación. Nada más que hay una diferencia. Yo siempre pensé que el origen no es el destino. Siempre estuve convencido que el origen de mi vida y el origen material no iba a determinar el destino y lo que yo quería lograr. Nunca me casé con el fatalismo, siempre me casé con la inspiración, me casé con la oportunidad del sí, no del no, y siempre tuve el no de frente. Y lo que te quiero decir con todo esto, porque no te quiero hablar ahorita de mi historia, de mi vida, pero es que todo lo que me he propuesto en mi vida, que he querido, menos 2 cosas, las he logrado. Todo, absolutamente todo. Todo en lo material. Empecé a ganar dinero pues desde los 8 años. Iba a coros en la sinagoga. Vendía popotes con chocolate en los camiones, en los peceros. Compraba cosas en el centro, contenedores de peluches. Yo ya ganaba, a los 14 años ya ganaba alrededor de 70, 80 mil pesos. Y bueno, lo que siempre hice fue ayudar a mis papás y sobre todo a mi mamá, porque mi mamá siempre me dio todo y mi papá me dejó de mantener. Yo necesitaba ganar dinero para pagarme mis colegiaturas en la escuela. Fui a escuelas, ya en la universidad, escuela pública. La preparatoria todavía me la pude pagar, pero realmente fue muy poco porque siempre fui muy nerd y muy matado y tenía buenas calificaciones. Entonces la SEP me daba una beca por mis calificaciones, pero bueno, siempre tenía que ayudar en casa y traer dinero a la casa. Pero mi papá me enseñó a eso, a no depender de él. Me enseñó lo que es verdaderamente la libertad. Pero bueno, a lo que quiero ir con todo esto es que con mucho esfuerzo, como cualquier joven de hoy en día, ahora mucho más los jóvenes, pero antes siempre el problema se iba a ahorrar. Pero siempre trabajé y sigo trabajando, ahora ya por placer, ya no por necesidad. Muchos saludos hasta Guadalajara, qué alegría saludarte, gracias por estar acá. Pero trabajé desde los 8 años
y empecé a pagarme mis cursos de idiomas. Yo no hablaba inglés. Yo iba a ser, de hecho, rabino. No sé si sepan, pero ahí el otro día publiqué un tema. O sea, a mí me estaban preparando para ser rabino. Y bueno, yo la verdad es que dije, no, o sea, eso no es lo mío. Pero bueno, me empezó a ir siempre muy bien. Pero conforme me iba yendo bien, empecé a generar muchas envidias alrededor. Yo creo que muchas veces por errores, muy buenos días, por errores propios, porque siempre he estado, un saludo hasta Puebla, por errores propios, porque me volví muy competitivo. Siempre quería competir, porque siempre tenía pues muchos obstáculos en el camino, y obviamente cada desafío era mayor. Entonces, me volví muy competitivo y empecé a tener cada vez más obstáculos. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar chino, mis amigos de Tepito, conforme iban viendo yo que yo empezaba a hablar mandarín, que no me quedaba como normalmente pasaba, que pues te pones a ganar dinero, te va bien, te compras tu coche, muchos se meten en drogas, otros se compran cosas, y yo no, yo me puse, hey, muchos saludos hasta Barcelona, gracias Erika. Yo me puse a ahorrar. Siempre para mí fue muy importante, y eso es lo que te quiero decir, que los jóvenes de hoy ya no pueden, no ahorran. Y yo empecé a ahorrar porque yo siempre tenía muy claro qué quería hacer de mi vida. Siempre supe que yo me iba a ir a China, siempre supe que yo iba a especializarme en ese mercado, y siempre supe que China iba a ser la primera potencia del mundo y que había que tener a alguien especialista que pudiera abrirle los ojos y que pudiera experimentar y pudiera crear. Bueno, pues contra todo eso, yo a los 19, 20 años me fui de mi casa. Bueno, no, yo ya vivía solo, pero me fui de México. Me fui con $300 en la bolsa. Estuve a punto de casarme. Tenía un muy buen trabajo en México. Tenía todo. Y escucha esto que te voy a decir. A los 20 años entendí que entre más incomodidad tengas en la vida, más grande va a ser el factor de crecimiento. Todo lo que te incomoda te hace crecer, y todo lo que te duele te genera crecimiento. Entonces, pues me fui a China, y bueno, pasé una cantidad de depresiones tremendas. Me quise suicidar 2 veces. En fin, son historias muy complicadas porque me costó mucho trabajo todo. Imagínense un niño de 21 años queriendo exportar cosas a China, queriendo vender productos en China, queriendo hacer negocios en China. Y bueno, eso yo luego les cuento otra vez porque no me voy a tardar mucho, pero bueno, lo fui logrando absolutamente todo. Tuve la embajada de México en China, me decía mitómano, bueno, hasta ahora, mentiroso, mitómano, es mentira, no habla chino, no estudio en China. Y bueno, me enfrenté a todo eso. Imagínense cómo podía ser que un niño de 23 años, de 24 años, le comiera el mandado y empezar a hacer negocios impresionantes como llevar a Aeroméxico a China, abrir el primer vuelo de América Latina en China, exportar más de 70 productos en China. Y la gran pregunta, y por eso el odio, el coraje, es, bueno, ¿cómo a mí no se me ocurrió eso antes? O sea, ¿por qué él sí lo está haciendo y no yo? Entonces, ahí entendí que la envidia es ver el triunfo ajeno como derrota propia. Y como mecanismo de defensa de mi vida, pues me tuve que volver muy soberbio, ¿verdad? Y eso me ha llevado y me llevó a generar pues muchísimos enemigos. Me he equivocado mucho en eso, pero bueno, ya he aprendido con los golpazos de la vida. Pero conforme avanzaba mi vida, y ese es el punto, estoy contando el proceso a lo que quiero llegar de decirte de este tercer punto, es que logré absolutamente todo lo que podía en mi vida. Todo lo que quise, todo. Yo, de verdad, me costaba mucho trabajo poderme comprar una camisa, un pantalón, un par de zapatos. Pero bueno, amor siempre tuve porque mis papás me educaron de una manera espectacular. Mi papá siempre ha sido un loco y tenía ahí su pequeñita bibliotequita, y a los 7 años
empecé a leer a Spencer, a Descartes, sobre todo a Spinoza. Me leí todo el tratado teológico de Spinoza, y sobre todo a Spencer. Yo hoy lo cité en un post que hice, y me recuerdo perfectamente de esa frase de Spencer, un libro que estaba ahí al lado del libro de los sucesos de Isaac Asimov, en donde Spencer decía que la educación es convertir a los niños en hombres, no a los hombres en niños. Y esa es la educación que me dieron mis papás, y sobre todo me acuerdo, pero es que me desvío. A lo que quiero ir es, como logré absolutamente todo, yo vengo de la nada, literal, no tengo abuelos ricos, y a los 23 años, 24 años, me empezó a ir demasiado bien. Por ejemplo, los primeros 7 meses de mi empresa, yo nada más necesité $6,000. Es una locura. Muchos van a decir, este está loco, no es cierto. Pero yo nada más necesité $6,000 para arrancar mi empresa, hoy 120,000 pesos. Y necesité dos proyectos para que me fuera a ir bien. A los 25 años, 26 años, ya estaba, pues la verdad, exportando y vendiendo alrededor de unos 4 o 5 millones de dólares, y me empezó a ir muy bien, porque lo que yo hacía no lo hacía nadie absolutamente. Y bueno, luego yo contraté a muchos jóvenes de México, y eso no me molesta. En ese momento sí me molestó, pero y es normal. Muchos dijeron, oye, si Levi puede hacer esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces muchas personas que trabajaban conmigo se salieron y me intentaron hacer competencia. Obviamente no les resultó igual, pero bueno, me gusta, porque yo siempre he buscado que las personas, incluso los que trabajan conmigo, pues se conviertan en emprendedores. Pero bueno, desde los 26 años, la verdad es que me fue muy bien económicamente, y luego, conforme fue pasando el tiempo, pues tomé yo una decisión. La verdad es que ya tenía muy buen dinero, tenía muy buena base, y como a mí siempre me ha gustado lo público, llegué a un punto en donde, después de que me compraron mi empresa a los 27 años, me compraron mi empresa en China, y la cual se absorbió y se convirtió en un fondo de inversión pues muy grande. Pues cuando ya no dependía yo del dinero, y ya el dinero no era un motivo de mi vida, pues entré, digamos, en la parte pública, en el gobierno, y ahí es una maravilla, porque yo solamente les digo que si de verdad dependes del dinero para entrar al gobierno, nunca lo hagas, porque es peligrosísimo. Siempre va a haber alguien que te va a destrozar, y nunca robes dinero, nunca te metas para ayudar a otra persona que quiere robar. El gobierno, si lo ves como un botín para robar, vas a terminar muy mal. Y bueno, yo por fortuna entré, me intentaron destrozar por todos lados por mis ideas, me hicieron más de 500 auditorías, no es broma, más de 500 auditorías. Cuando apoyé a López Obrador, casi 4 órdenes de aprehensión por haberlo apoyado. Miguel Ángel Mancera, que duré 6 años en su gobierno, pues me persiguió por todos lados. Me intentaron falsificar mi declaración patrimonial. Yo ya tenía mi casa en Estados Unidos a los 28 años. Está mi nombre, yo no tengo que crear fideicomisos, es público. Y bueno, estaban desesperados, ¿no? Y lo mismo ya luego, cuando entré con López Obrador, y que duré 10, 11 meses, y me enfrenté pues a uno de los mayores desafíos de mi vida, que es la privatización de las playas de México con el narco. Por eso dale yo con el narco y con el narcotráfico, pero me fue bien. Y luego en todos esos procesos tuve muchas pérdidas. A los 29 años me secuestraron en México, me quitaron prácticamente todo, me quedé literalmente yo creo que con unos $1,000, no tenía más. O sea, después de haber ganado absolutamente todo, me vaciaron mis cuentas y me quedé prácticamente otra vez en la calle, y yo pensé que iba a ser imposible. Escucha bien esto que te estoy platicando, y por favor compárteselo a alguien que sea necesario y que esté pasando por lo mismo.
yo pensé que mi vida estaba perdida en ese momento, porque me quitaron todo, absolutamente todo. Y de verdad que yo decía, no voy a volver a tener las oportunidades que yo tuve y no me voy a poder levantar. De verdad, me costó un año volverme a levantar, y lo que perdí lo gané 3 veces y más. No sé si es que soy demasiado terco, demasiado testarudo, pero yo no me quedé parado en un solo lugar, me moví, empecé a innovar, empecé a desarrollar, y no sé de dónde saqué fuerzas, pero las saqué. Y fue... pues yo creo que ese no fue, pero sí el primer gran momento delicado de mi vida. Antes había tenido obviamente pues quiebres no tan duros. Cuando abrimos la primera cadena de taquerías en China, nos fue muy bien al principio, luego muy mal, casi quebramos. En fin, había perdido dinero, pero no en un momento en quedarte prácticamente sin nada. Y yo me quedé en ese momento sin nada. Pero en ese momento aprendí que tenía mi cabeza, que tenía manos y sobre todo que tenía esto. Y lo más importante, el activo más importante, muchas gracias Alonso. ¿Cuál es el activo más importante de mi vida? La claridad de pensamiento. Cuando tienes claridad de pensamiento, puedes pensar bien y puedes decidir bien. Y cuando piensas bien y decides bien, entonces te colocas en otro ángulo completamente diferente. Y entonces entendí a los 29 años que tener claridad de pensamiento era una ventaja profundamente importante que mucha gente no tenía. Y cuando tienes claridad, no dejas que nadie, absolutamente nadie, maneje ni controle tus estados de ánimo. Porque cuando alguien controla tus estados de ánimo y te gobierna, se acabó el asunto. Si tú le permites que a una situación o que a una persona o que a alguna empresa o lo que sea maneje tus emociones, maneje tus estados de ánimo, se acabó tu libertad, se acabó tu capacidad de pensar y se acabó tu capacidad de existir. Esa es la verdadera esclavitud. Y en ese momento lo entendí y me volví a levantar. Eso me sirvió para que cuando entré al gobierno, a los 31, fuera muy difícil que me pudieran tirar. Me inventaron, por ejemplo, a los 6 meses que estaba yo gastándome dinerales en una oficina que realmente yo estaba usando la mitad, pero en la primera plana del Reforma. Como ya había empezado a lograr traer muchas inversiones a la agencia de inversión de la Ciudad de México que me tocaba dirigir, todo el mundo decía, oye, si no paramos a Levy, este nos va a destrozar, porque lleva 4 meses en el gobierno, nunca había entrado en el gobierno, y una empresa paraestatal que estaba absolutamente quebrada, le metió en 7 meses más de 30 millones de pesos y la volvió rentable. Entonces dijeron, si no paramos a este tipo ahorita, nos va a destrozar. Entonces, vean ahí en el Reforma, un día lo voy a postear, era el Mundial de Brasil y Simón Levy gasta dinerales en una oficina en Polanco y no sé qué, en fin, terrible, ¿verdad? Y bueno, pues lo que intentaron ahí era destrozarme completamente. Bueno, esa fue fueron miles. Luego, como les decía, intentaron falsificarme mis declaraciones patrimoniales, en fin, tantísimas cosas, ¿verdad? Pero no me caí, y ahí entré a un nivel de estrés. Cuando estás en el gobierno es terrible. Entonces, pero bueno, ya estaba levantado y pude enfrentar la parte, digamos, del gobierno de manera importante. ¿Por qué? Porque tuve la kriptonita más importante de todas y el escudo más grande de todos, que es no robar dinero del gobierno. Porque imagínate, a mí hasta me revisaron si compraba yo galletitas o papel de baño de más. Y bueno, yo aprendí muy rápido la administración pública. Y bueno, en fin, no pudieron. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que después de que salgo del gobierno y que me han buscado por todos lados, por arriba y por abajo, llegó el momento más difícil de mi vida, porque, fíjense, ya no fue contra... Muchos saludos. Ya no fue... ¡Ay! Muchos saludos hasta Malasia. ¡Qué gusto! Acabo de estar por allá, en Kuala Lumpur.
Pero bueno, como ya no pudieron conmigo, la vida, el universo, me llevó al siguiente nivel. Y ha sido, yo creo que el dolor más grande, el más profundo. ¿Por qué? Porque ya no era contra mí. Y ya la vida no me dio un dolor a mí, que yo podía manejar. Y la vida me enfrentó al dolor más profundo, más intenso que te puedas imaginar, que es el de tus hijos. Cuando estuve a punto de perder a Gabriel, mi hijo, tenía 3 añitos, hoy ya tiene 7, y yo casi me muero, porque estuvo en coma. Bueno, esta historia ya la he platicado tanto, pero no solamente eso, mi hijo que estuvo a punto de perder la vida, que estuvo en coma, no solamente era si se podía salvar, era si iba, después de que pudiera vivir, era si podía estar bien, porque iba a quedar parapléjico, perder la vista, y no sé cómo llamarlo, pero para mí no hay otra palabra más que un milagro de Dios, del universo. Y se salvó mi hijo, y yo creo que por eso yo estoy vivo. Y el que se haya salvado mientras mi hijo se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, muchas personas a lo mejor se van a acordar. Siempre yo he tratado de hacer campañas y ayudar a la gente. Estaba donando sillas de ruedas, doy muchos cursos de educación, y la gran mayoría de la gente decía, Levi se va a lanzar para esto, se va a lanzar para lo otro, está haciendo un partido político. Y todo el mundo pensaba, está haciendo cosas porque quiere conquistar a la gente, políticamente hablando. Pero lo que realmente estaba sucediendo es que mi hijo se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y se salvó. Y se salvó. Y yo, en ese momento, siempre estaba tratando de hacer el bien. Servir a los demás, ayudar a los demás. Y yo creo que el universo vio. Y mi hijo se salvó. Hoy habla 5 idiomas, está perfecto, y es algo indescriptible. Entonces por eso sigo ayudando, pero se salvó. Y luego yo pensé que ese había sido el dolor más grande de mi vida. Yo pensé que dije, ya más no me va a pasar. Pero no. Como tengo enemigos tan grandes en México, se metieron contra mi familia, se metieron contra mis propiedades, se metieron... Muchas gracias, Zaid. Gracias por lo que me estás escribiendo. Se metieron contra todo lo que yo tenía en México. Todo. Y entonces, ¿por qué se acuerdan que les dije que yo iba a estudiar para rabino? Yo tenía en ese momento lo más importante, porque cuando mi hijo se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, yo le dije, yo creo en Dios, no en el Dios del catolicismo, ni del judaísmo, ni nada, pero yo sí creo en un ser universal. Y le dije a Dios, Dios, quítame lo que sea, déjame sin nada, llévate todo lo material que yo pueda tener en mi vida, pero por favor, no te lleves a mi hijo, te lo pido, déjamelo, por favor. Y Dios me escuchó. Y después de que se salvó mi hijo y quedó perfecto, vino una embestida contra mí terrible, terrible, durísima. Pero yo recordé en ese momento lo que le dije a Dios. Entonces agarré a mi familia, y como en la Biblia dice, en Éxodo, cuando Abraham, en las primeras partes en Génesis, Abraham deja a su familia y deja su lugar, y hay un versículo que en hebreo se llama Lej Lejá, que es vete y te irás, y dejó todo
y se fue. Y yo en ese momento agarré a mi familia, me fui de México, la puse a salvo a mi familia, la puse en un lugar estable donde mis hijos pudieran crecer bien, donde pudieran crecer a salvo, donde nadie les hiciera daño, porque ese es mi talón de Aquiles, ya no soy yo, como se dieron cuenta que ya conmigo ya no podían, ahora lo difícil era meterse pues con un niño de 3 años. Entonces la puse a mi familia y estuve en una depresión como unos 3 meses. Pero me volví a levantar. Me volví a levantar y yo dije, de esta sí ya no me vuelvo a levantar. Me tocó la pandemia, se cerró todo en China, no podía ir a China. O sea, para mí es, ahora sí que como dicen los tabasqueños, para mí China es mi agua, como decía Carlos Pellicer. Y bueno, se paró todo. En ese momento estábamos ya vendiendo Bessel en China y otras cosas, mis proyectos, un par de ciudades que estaba yo diseñando, desarrollando, se me paró todo. Pero bueno, me levanté un día, ya no podía ni siquiera correr. Yo corro diario 10 kilómetros, prácticamente a los 33 años ya no podía. No tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Hasta que un día llegó mi hijo y me hizo así y me empujó y me dijo, papá, ¿qué haces? Se iba a ir a la escuela. Y le dije, nada, papi, estoy aquí, déjame dormirme. Y me dijo, no, papá, párate, levántate. Y cuando le vi su carita, no era él, era la energía universal. Y me dijo, ¿no me pediste dejar a tu hijo vivo? ¿No me pediste que estuviera bien él y que te quitara todo? Cuando yo vi ese mensaje en la cara de mi hijo, me levanté. O sea, de verdad, no tenía fuerzas para pararme. O sea, no tenía fuerzas. Y me fui literalmente a caminar. Le di la vuelta a la manzana, y en Estados Unidos ya saben que las manzanas son enormes, y le di la vuelta una. Al siguiente día ya no le di la vuelta, ya corrí. Al siguiente día le di 4 vueltas, y así fue pasando los días, hasta que un día descubrí, le puse el agua fría y me bañé con agua fría, helada, y de repente todo lo que yo sentía 10 minutos antes se habían esfumado, todas mis emociones y todos mis sentimientos. Y empecé a entender lo relativo del estado de ánimo y las emociones, y empecé a entender claramente lo que el agua fría hacía con las endorfinas. Bueno, para no hacerles el cuento largo, perdón, me da mucho sentimiento. A los 5 meses, otra vez, todo así, de pronto, mi papá me decía, sigue caminando, no te pares. Pero le digo, papá, es que ya no sé a dónde ir, no sé qué hacer, ya perdí la esencia de mi vida. Me dijo, sigue caminando, sigue avanzando, muévete, no te pares. Le digo, papá, pero ¿a dónde voy? No importa, muévete, camina, sigue, intenta. Es que nunca te debes de detener ni de parar. Y no entendía a mi papá. La verdad es que no lo entendía. Ya después lo entendí. Y seguí. Y de pronto todo empezó a florecer de nuevo. Empecé a venir aquí a Europa. Se abrieron oportunidades nuevas. Y en un avión conocí a alguien que me presentó al presidente Trump en Estados Unidos, que esa es otra cosa que luego ya platicaré. Se me empezaron a abrir una cantidad de oportunidades barbarísimas, y volví a China. Y cuando volví a China, me llegó la noticia que 2 de nuestras ciudades que estábamos construyendo durante más de 14 años estaban listas, y estuve prácticamente en la inauguración en marzo del año pasado. Y esos fueron mis sueños de 15 años, construir estas ciudades, y tantos sueños que quise hacer.
por ejemplo, en Tailandia, los puentes elevados, las avenidas peatonales, en fin, empezaron a pasar tantas cosas y llegué al punto en donde, llegando a China, el presidente Xi Jinping me dio una medalla y me reconoció por mis 20 años de mis relaciones entre China y México. Y bueno, todo empezó a cambiar, todo empezó a levantarse otra vez. Y lo más importante del mundo, que mis hijos estaban ahí conmigo, mi esposa, y nunca me soltaron. El poder del amor de mi familia siempre me abrazó, siempre estuvo conmigo. Y dos personas especialmente, mi papá y mi mamá, cada quien a su manera, que me soltaron, que me dejaron ir por la vida, pero siempre han sido mis guardianes, siempre han sido esas personas que con la mejor versión de su amor me han hecho que yo siga latiendo, que yo siga existiendo, pero que siga vivo. Y no soy vivo porque respiro, soy vivo porque tengo más ilusiones que miedos. Y después de toda esta historia que te cuento, es cuando yo ya te puedo decir que he pasado, que el dolor ya no duele y que el amor es lo suficientemente intenso, lo necesario, y que cuando el dolor ya no duele, el dolor se convierte en un motivo de inspiración. Yo te deseo que en algún momento de tu vida, cuando estés pasando por el peor momento, entiendas que una emoción temporal no es un sentimiento permanente, que entiendas que el último día va a ser solamente si tú decides que ese sea el día final. Porque mientras tengas aliento, mientras tengas claridad de pensamiento y mientras tengas un espíritu que nadie te lo pueda quebrar, no importa que no te puedas levantar, no importa que no tengas fuerza en los pies para caminar, pero el espíritu es esa llama que nunca debes permitir que se apague en tu vida. Y eso es lo que yo te deseo hoy a ti, y eso es lo que yo hoy, en mi cumpleaños, celebrando la vida, celebrando la ilusión del amor, la alegría, la felicidad, la intensidad suficiente, y que el dolor ya no duele. Así que les dejo con esta pequeñita historia y con esta pequeñita reflexión. Les mando un gran abrazo, porque ya me tengo que ir. Aquí ya es las 6:30. Casi me pongo a chillar. Y nada, gracias a todas, a todos. Y estoy haciendo lo que más amo. Hoy, en este momento, en mi cumpleaños, estoy haciendo lo que más amo, que es compartir mi tiempo, compartir mi experiencia, compartir mis sentimientos, y sobre todo hacer que esto no se convierta en un drama, sino que sea un motivo para decirte a ti que estás pasando por un mal momento, a ti que te caíste, a ti que te tiraron, que no hay poder, que no hay razón para que no te puedas volver a levantar, que nada ni nadie va a poder contigo, que te tienes que parar, que tú puedes, que tienes la capacidad, y que por más adversidad que haya, porque obviamente el pobre no es pobre porque quiere y todas esas estupideces que dicen, pero la pobreza y la riqueza no radica en cuánto dinero tienes en la cartera, radica en tu capacidad de claridad mental y en tu capacidad no de estar siempre de pie, sino de aprender a levantarte. Les mando un abrazo muy fuerte, tengan mucha fuerza, tengan mucho ánimo y tengan mucha claridad. Yo de mi lado les mando todo mi cariño y la mejor energía. Los quiero mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias.